estábamos revisando lo correspondiente a la microscopía electrónica. Pues la microscopía electrónica pues vino a revolucionar todos los conocimientos de la biología celular y de la histología. Fíjense, les platico ahí como anécdota, uno de los primeros libros de histología que se tiene registro, que es obviamente un libro gringo, norteamericano, el gran autor Ham. Yo creo que para la mayoría de los que somos un poquito cercanos a esta materia como la histología, como el caso de nosotros, pues el Ham es uno de los padres de la histología en los textos. La primera edición de por allá, estoy hablando de 1951, ¿sí? Mitad del siglo pasado. Prácticamente todas las imágenes que tiene, que son fotografías, obviamente impresas, son imágenes de microscopía electrónica. En aquel tiempo la llegada del microscopio electrónico vino a dar todo un revuelo, pero un revuelo impresionante, o sea, porque de saber que la célula tenía el núcleo a dar un vuelco completo y decir, ahora estoy viendo la membrana nuclear, ahora estoy viendo la cromatina, ahora estoy viendo las membranas mitocondriales, los ribosomas mitocondriales. Impresionante, la microscopía electrónica vino y cambió completamente todo, y gracias a la microscopía electrónica, muchos de los conocimientos que tenemos ahorita, que aquí están en los libros y que ustedes los tienen así, como dice el dicho, bien papita nomás para leer, se hizo toda una investigación para llegar a todo eso. Y les hablo de uno de los primeros textos de histología, que muchos de los conceptos se siguen manteniendo porque no han cambiado, surgen con la llegada del microscopio electrónico, que les digo que es un aditamento que ahorita pues se usa más en el aspecto de la investigación. Algunos hospitales cuentan con microscopio electrónico y me refiero solo a hospitales de tercer nivel, porque algunas patologías, y les digo solamente un porcentaje micro, 0.000001, pudieran requerir el microscopio electrónico para un diagnóstico. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque pues, a fin de cuentas el microscopio electrónico, el sistema de manejar toda una microscopía electrónica es muy caro, ¿verdad? Iniciamos platicando que las técnicas de microscopía electrónica se parecen mucho a la técnica histológica. Utilizan fijadores, utilizan métodos de corte, utilizan secciones histológicas. Incluso nos quedamos en esta diapositiva en donde poníamos el comparativo del famoso microtomo tipo Minot, que es el que utilizamos en la técnica histológica convencional, versus el microtomo del microscopio electrónico que se llama ultramicrotomo. Vean cómo tiene incorporado hasta un microscopio. Aquí es donde van los bloquecitos de tejido, que como método de inclusión no utilizamos parafina, utilizamos resinas plásticos. Y me refiero a un grupo de resinas llamadas resinas epóxicas. Entonces, pues para obtener rebanadas tan delgadas, de ayer yo les dije, el grosor de las rebanadas de la microscopía electrónica andan rondando entre los 50 y los 70 micras. Son en realidad muy, muy delgadas. Entonces, este es en relación al corte. Esta es una imagen de un microscopio electrónico de transmisión. No se les olvide que la microscopía electrónica tiene dos versiones. Una versión en 2 dimensiones, que es la MET de transmisión, con un poder de resolución de 0.2 nanómetros, y la microscopía de barrido, que nos da imágenes en tercera dimensión, con poderes de resolución de hasta 10 nanómetros. Nunca se les olvide que el poder de resolución es el tope máximo hasta donde yo puedo ver algo. Cuando ya sobrepaso esa cantidad, o sea, me voy con una cantidad menor a esa medida métrica, ¿sí?, del Sistema Internacional de Unidades, pues obviamente queda fuera del poder de resolución, y lo que quede arriba de esa cantidad va a quedar dentro del poder de resolución y va a ser algo que yo sí voy a poder ver. El tubo del microscopio electrónico de transmisión es un tubo largo. Aquí es donde va el espécimen. Aquí es donde se hace un bombardeo de electrones. ¿Sí? El mecanismo del microscopio electrónico es hacer un bombardeo de electrones. La muestra obviamente no se tiñe, se impregna con metales pesados,
Y al hacerse el bombardeo de electrones, pues obviamente estos electrones atraviesan la muestra, en algunas partes los electrones chocan, rebotan, son desviados, y todo esto se codifica por un sistema de computadoras y nos genera una imagen que les digo de manera original en blanco y negro. Las imágenes con la microscopía electrónica son imágenes como esta. Por ejemplo, ese texto que les decía, el Ham, el famoso texto, el padre de los textos de la histología por allá de mitad del siglo pasado, pues las imágenes eran prácticamente como esta, como la que está del lado izquierdo, imágenes también como estas dos del lado derecho, imágenes en tono de gris. Fíjense, incluso en la del lado izquierdo se observa todo un núcleo de una célula. Déjenme les activo el puntero. Todo esto es el núcleo de una célula. Obviamente aquí está la cubierta, la envoltura, la membrana nuclear. Todo esto que está por dentro es el material genético. Y aquí tenemos la estructura de un nucleolo. De este lado tenemos una microscopía electrónica en donde se observa parte del citoplasma de una célula. Aquí se observan algunas mitocondrias. De este lado podemos observar la presencia de unas vellosidades, que son especializaciones de una célula. Entonces, vean cómo podemos identificar distintas estructuras con el microscopio electrónico. Vean los aumentos. 16,000 aumentos, espantosísimamente grande, ¿no? Y nosotros acá con el microscopio de luz que decíamos 1000 aumentos, no, aquí son 16,762 aumentos. Entonces, vean ustedes cómo el microscopio electrónico vino a revolucionar los conocimientos de la biología celular y nos abrió la puerta a muchas cosas. Luego tenemos la microscopía electrónica de barrido, que es la que nos proporciona una imagen tridimensional, ¿sí? El poder de resolución obviamente es un poco más limitado, porque pues, nos va a dar imágenes en tercera dimensión, pero con todo y esto la microscopía de barrido pues, nos da un acercamiento increíble también, ¿verdad? Algunos de los metales que se utilizan para impregnar, ¿sí? Los tejidos en la microscopía electrónica de barrido pueden ser metales como el oro o el paladio. Y esta es una imagen de la microscopía de barrido. Del lado izquierdo tenemos una fotografía de un microscopio de barrido. El tubo del rayo de electrones es más corto. Aquí están los sistemas de computadoras. ¿Sí? Vean del lado derecho una imagen de un barrido de una superficie. En esta parte observamos una imagen de lo que es la vía respiratoria. La vía respiratoria está ocupada por muchas células que se encargan de hacer efecto de barrido sobre la superficie, principalmente de partículas y de sustancias como el moco. En la vía respiratoria ustedes saben perfectamente que se produce gran cantidad de moco y este permite atrapar partículas o agentes extraños para que puedan ser expulsados. Bueno, para que pueda ser barrido ese moco, expulsado ese moco, pues se tiene que tener especializaciones en las células, que de hecho son estas que están aquí señaladas con el puntero láser de la computadora, que se llaman cilios. Estos cilios parecen como pelitos, miren, aquí se pueden ver como pelitos. Y aquí lo estamos viendo en tercera dimensión. Y encima de esos pelitos se pueden ver unos grumos, unas gotitas de un material, miren todo esto. Todo esto corresponde con moco, mucina, que está en la superficie y que está siendo barrida por los cilios, ¿sí? Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido. No se les olvide imágenes en tercera dimensión. Ya cuando vayamos avanzando a lo largo del curso, pues vamos a ir viendo imágenes de microscopía electrónica. Obviamente la mayoría van a ser de transmisión. Por ahí vamos a tener algunas de barrido para que no se les olvide, ¿verdad? Obviamente es más demostrativo la microscopía de transmisión, ¿verdad? Porque tiene un mayor alcance. Pero bueno, de repente por ahí las imágenes de barrido pues nos dan imágenes bonitas, atractivas para la vista. Otras técnicas especiales de uso en la microscopía es la técnica de criofractura. Pues la técnica de criofractura es muy útil para la demostración de moléculas en una superficie. Nos hace un efecto de barrido en una superficie, ¿sí? El mecanismo de la criofractura, que es una técnica que ya se usa poco, ¿sí? Ya se usa poco
porque pues igual seguimos contando con la microscopía electrónica y con otros tipos de microscopía más avanzados todavía que han salido, aunque la microscopía electrónica todavía no ha sido sustituida, ¿verdad? Hay una microscopía que se le acerca mucho, pero que aún todavía no la sustituye porque todavía tiene algunas limitantes, ahorita la vamos a ver al final. Pero ya la crofactura, con la llegada de la microscopía de barrido, pues ha ido siendo abandonado un poco, ¿verdad? ¿Qué se hacen las técnicas de crofactura? Pues simplemente el tejido, lo que yo quiero estudiar, se congela súbitamente y posteriormente se somete a traumatismos, golpes o con un choque en una superficie y el tejido que está congelado se rompe en muchos pedacitos. Y esos pedacitos se observan con microscopía electrónica. Entonces, eso nos permite ver un relieve, una superficie. Vean, esta es una imagen y vean cómo se puede observar la superficie de una célula, ¿sí? Se pueden ver estructuras que sobresalen, estos que parecen como botoncitos, estructuras que nos generan depresiones, estos que parecen como si fueran cráteres. De hecho, incluso aquí se puede ver la estructura de un núcleo, del hueco que dejó un núcleo. Entonces, podemos observar relieves en la superficie. Otros tipos de microscopios, pues tenemos, por ejemplo, el microscopio de campo oscuro. Prácticamente, pues este es un enunciado que tomé por ahí del texto de Sepúlveda, en donde hace un comparativo, ¿verdad? Dice, tal y como se observa en un cielo nocturno en el cual brillan las estrellas, o al iluminar una linterna en un cuarto oscuro y ver las partículas flotando, así se ve con el microscopio electrónico, digo, el microscopio de campo oscuro. Igual son microscopios que poco se usan y en muchos de los casos son para temas de investigación, ¿verdad? Porque en realidad, pues ya con la microscopía de campo claro, pues tenemos más que suficiente, ¿verdad? Pero en la microscopía de campo oscuro se basa en esto. El fondo que ustedes van a ver es un fondo negro. Y la parte problema, ¿sí? Resalta como algo de color blanco, que sería una imagen como esta, ¿sí? Este es el fondo del campo oscuro. Fondo del campo oscuro, y esto que se observa aquí que resalta de color blanco, esta es una celulita, y esta de acá abajo es otra celulita, ¿sí? Que resaltan en una superficie en un fondo negro. Esa es microscopía de campo oscuro. Luego tenemos otro microscopio que es el microscopio de contraste de fases, de estos microscopios raros, ¿verdad? Pues se utiliza sobre todo para aumentar el contraste en partes oscuras y partes claras. Fíjense que la microscopía de contraste de fase la podemos utilizar para ver células vivas, ¿sí? En algunos casos podemos utilizar materiales o podemos utilizar sustancias que nos permitan preservar las células vivas más tiempo de lo normal. Este tipo de materiales que nos generan cierto contraste se llaman tinciones vitales, ¿sí? Se consiguen en algunos laboratorios, se ponen en contacto con las células y nosotros al verla con el microscopio de contraste de fases, pues podemos ver cómo las células vivas se pueden ver cómo se mueven, cómo se desplazan o incluso si estamos viendo algún bicho en particular, un honguito, por ejemplo, cuando se está dividiendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otro tipo de microscopio es el microscopio de luz polarizada. El microscopio de luz polarizada utiliza el mecanismo de el envío de la luz de la fuente de iluminación. Normalmente la fuente de iluminación en un microscopio de luz convencional, la luz sale emitida en múltiples direcciones. En el caso del microscopio de luz polarizada, la luz sale en una misma dirección y al compactarse en una misma dirección, apoyado con algunos colorantes que son específicos para esta técnica, nos genera imágenes muy llamativas para la vista con colores muy vistosos. Les digo, esto es más que todo meramente demostrativo, ¿verdad? Para ver algunas células que tienen relieves específicos, que tienen grietas, que tienen elevaciones, etcétera, etcétera, para poderlas resaltar un poquito más, ¿verdad? Esta es una microscopía de contraste de fase. Acá arriba, por ejemplo, tenemos unos honguitos dividiéndose. Y les digo, obviamente, pues si esto estuviera en vivo, lo estuviéramos viendo en un video, pues podemos ver cómo las estructuras o las células se desplazan, ¿verdad?
digo que sería la principal aplicación de la microscopía de contraste de fases, ver algo que esté vivo, ¿verdad? Porque lo podemos ver en ese momento cómo se está desplazando, porque nos genera este contraste, ¿sí? Nos genera superficies, líneas, nos las marca muy bien. Y esta es la microscopía de luz polarizada. Ya vieron la luz polarizada cómo genera imágenes muy vistosas, como si tuviera luz el mismo tejido, ¿sí? Como si el mismo tejido tuviera una luz dentro de él. Vean acá en la fotografía interior, esta es una imagen de músculo esquelético. Esto lo vamos a ver en el capítulo de músculo, en el siguiente, dentro de 2 módulos. Este de acá arriba es tejido óseo, es hueso, ¿sí? Pero les digo, da imágenes muy llamativas, lo que se hace, el tejido se le pone en contacto con algunos colorantes especiales y con el aspecto que genera el rayo de luz polarizada del microscopio, da imágenes muy vistosas, como si el tejido, les digo, tuviera una especie de luz dentro de él. Pues obviamente esto es meramente de investigación, o sea, no tiene alguna otra implicación para poder buscar algo en específico. Salvo pudiéramos encontrar una aplicación de la microscopía de luz polarizada para el diagnóstico de una enfermedad que se llama amiloidosis. Esta la vamos a realizar en el siguiente módulo en pato. ¿Sí? La amiloidosis es una enfermedad sistémica, ¿sí? Que genera alteraciones en muchos órganos. Existe una tinción especial que si se coloca al tejido donde se sospecha amiloidosis y si este se pone en microscopía de luz polarizada, genera un brillo muy bonito, con un brillo verde manzana como como el del músculo, muy llamativo. Pero con hematoxilina y eosina pudiéramos hacer el diagnóstico, pero en un principio cuando se hizo el descubrimiento de esta enfermedad de la amiloidosis, pues se hizo muy llamativo aplicar la microscopía de luz polarizada para poder identificar el depósito de ese material que se llama amiloide. Digamos que pudiera ser una de las rarísimas aplicaciones que pudiera tener la luz polarizada con impacto en algún diagnóstico, ¿sí? En lo que es en la amiloidosis. Okay, vamos a continuar. Y tenemos un tipo de microscopía, a ver, dame un segundito, que es considerada ahora sí que de los conocimientos recientes, ¿sí? En los descubrimientos de la microscopía en general. Esta, por ejemplo, no viene en su libro y pocos libros de histología la mencionan. Se los paso nomás para que lo conozcan, ya después ustedes en sus ratos de ocio, con tantas computadoras que tenemos, ya nuestros mismos teléfonos son verdaderas máquinas de cómputo, pueden ponerse a buscar más en relación a imágenes. Un tipo de microscopía que se utiliza ahorita en la actualidad mucho en investigación, que es un tipo de microscopio reciente, pero que nos genera un alcance muy poderoso, ¿verdad? Que nos permite valorar mucho topografía, pero con un alcance molecular prácticamente atómico. Es este tipo de microscopio que se le llama microscopio de fuerza atómica. El mecanismo de este microscopio, ¿sí? Es que cuenta con una especie de sensor, ¿sí? Que hace una especie de barrido en una superficie al ir tocando la superficie del tejido o de las células e incluso va tocando las moléculas, ¿sí? Este sensor, que es una especie de sondita, que se le conoce como púa, tiene contacto, es tan delgadito y tan pequeño que puede tener la punta hasta el grosor de un átomo, imagínense. Y va explorando así, de manera muy minuciosa, la superficie de una célula, de un tejido en el cual lo ponemos en contacto. Les pongo una imagen. Aquí está la imagen, miren. Hagan de cuenta que aquí tenemos la muestra, el tejido, que está en color morado. Aquí tenemos la famosa púa, que está en color verde, y esta hace una especie de movimiento en la superficie como si fuera tocando la superficie de la púa. ¿Sí? De hecho, incluso aquí podemos ver los dos métodos porque tiene dos maneras de trabajar la microscopía de fuerza atómica. Una, simplemente por forma de contacto, va tocando la superficie, la puntita de la púa. Y la otra va haciendo movimientos de choque, que se le llama modo de percusión. A fin de cuentas, todo esto con la ayuda de un láser, ¿sí?
todo esto nos genera una imagen que se codifica en una computadora y nos puede dar imágenes en 2 dimensiones o en tercera dimensión. Y más aún, la computadora, con un software, pues le podemos incorporar colores, le podemos incorporar relieves, etcétera, etcétera, y podemos codificar ya una imagen. Lo interesante de la microscopía de fuerza atómica es que nos da un alcance muy, muy fuerte porque pues, prácticamente la sondita de la púa, tan delgadita, va tocando superficies de átomos y moléculas. Muy, muy delgadito. Es un equipo como este, ¿sí? El microscopio de fuerza atómica. Les digo, pues en realidad solo esto se tiene en primer nivel, en tercer nivel, ¿verdad? En países de primer mundo. Y les digo, pues es mucho para investigación. En realidad, mucho de lo que ya conocemos a nosotros ahorita de morfología se lo debemos al microscopio electrónico. La microscopía de fuerza atómica, por ejemplo, sí es de mucha utilidad en el caso de las clínicas de biología molecular, ¿no? Para ir viendo estructuras muchísimo más pequeñas y sobre todo el patrón molecular que estas pueden tener. Aquí están algunos ejemplos de imágenes, ¿verdad? Estas, por ejemplo, que pueden ser imágenes en blanco y negro. Este incluso, vean esta imagen en tercera dimensión, pero esta imagen en tercera dimensión es de microscopía electrónica, ¿sí? Esta es microscopía de transmisión y esta es microscopía de barrido. Para que no se les olvide el patrón de una y de otra, este es solamente en 2 dimensiones y este es en tercera dimensión. Ambas corresponden a la visualización de una proteína que se llama colágeno y esta es con el microscopio de fuerza atómica. Me voy a regresar para que lo vean. Bien. La colágena es una proteína extracelular que tiene un acomodo o un arreglo en forma de filamentos. Son filamentos largos. Ahora bien, estos filamentos los vamos a ver en esta imagen en microscopía electrónica de transmisión, en un corte transversal y en un corte longitudinal. Miren, este sería el corte transversal y vean, este es el corte longitudinal, miren, del colágeno. Esta es transición. Ahora me voy con el barrido. El barrido es este. Miren, cada uno de estos filamentos que se observan aquí es el que les señalé yo en la otra fotografía anterior. Y ese se compactan y forman verdaderas masas, haces gruesos de filamentos compactados, estos que son filamentos compactados. Pero en realidad cada filamento único de colágeno es cada uno de estas tiritas que se ven aquí. Pero esta es una microscopía electrónica de barrio. ¿Y cómo se ve el colágeno con la microscopía de fuerza atómica? Así. Cada una de las fibras se ve así. Obviamente, esto ya apoyado pues con la ayuda de un software, un sistema de cómputo, y pues lo estamos viendo como un barrido de superficie que vean esto de aquí. Miren, cada una de estas rayitas que se ven aquí, de estas líneas, de estos tubitos, corresponden pues, prácticamente a una de estos hilitos de colágeno que se ven aquí. Cada uno de estos hilitos. Sí, la microscopía de fuerza atómica pues también te aporta muchas cosas, ¿verdad? Y lo vuelve ya más vistoso, ¿verdad? Y pues ya con la ayuda, les digo, con los sistemas de cómputo, se pueden hacer maravillas con los tejidos. Y obviamente, pues ya la histología ahorita es un conocimiento que no se ha quedado atrasado con la llegada de los sistemas de cómputo, con la llegada de sistemas de fotografía, de escáneres. No, pues podemos hacer una maravilla de cosas. De hecho, aquí pues, su servidor, aquí en el hospital materno, no en el IMSS, porque en el IMSS todavía no nos cae un regalito así. Esperemos que pronto nos llegue un regalito como ese. Nos trajeron un microscopio especial, Carl 6, que es un microscopio de los de alto nivel, ya con un software incorporado, como está en este dibujito que está aquí en su diapositiva. Entonces, ya trae un sistema de cámara incorporado, en donde yo incluso puedo estar poniendo una laminilla en el microscopio, tomarle fotografías, e incluso esta misma laminilla podérselas compartir a ustedes a distancia. Entonces ya ahorita la histología ya ha revolucionado espantosísimo, espantosísimo. Ya ahorita ustedes se meten a las computadoras y pueden ver incluso atlas de histología para poder ver las imágenes. ¿Sí? Incluso su texto que compraron, quienes lo compraron en físico, trae una versión digital. Ya ahorita la utilización de los sistemas de cómputo, sistemas de fotografía y escáner es algo que nos ha facilitado mucho el conocimiento de la histología. Incluso lo podemos traer en el teléfono celular, en la tablet,
¿Cuántos de ustedes no tienen una tablet? Porque existe ya esta nueva gente, estas nuevas generaciones que ya no prefieren utilizar los libros. Que bueno, yo siempre he estado peleado con eso. Yo soy de los que dice que no hay como tener tu libro original, ¿verdad? Tu libro en físico, sentir que el libro pesa, sentir las páginas, leerlo. Bueno, ya ahorita los tiempos han cambiado y pues las generaciones nuevas es entendible, ¿verdad? Son generaciones que han nacido guiadas por los celulares y por las tablets. Y yo he conocido buenos alumnos que nomás viven con las puras tablets, con puras imágenes y leyendo el texto con su tablet. Y ya no utilizan los libros. Pero bueno, es manera de irse acoplando poco a poco. Entonces, ya la tecnología nos ha alcanzado y esto hay que aprovecharlo muchísimo, muchísimo. Entonces, nos queda menos de un minuto. Con esto terminamos la presentación de microscopía y técnicas histológicas, primera sección del curso. Entonces empezamos la segunda sección del curso. Se conectan con el mismo link, por favor. Gracias. A few moments later. Curso. La segunda sección es la parte que se le llama biología celular. El apartado de biología celular se divide en dos secciones. Bueno, y otra cosa. En este apartado de biología celular vamos a revisar todo lo que está por dentro de la célula y luego todo lo que está por fuera de ella. Que de hecho aquí viene separado en 3 capítulos en su libro. Entonces vamos a entrar de lleno al capítulo número 2. Todo lo que es el espacio intracelular, ¿sí? Todo el espacio intracelular queda en los capítulos de citoplasma, que debo revisar hoy, y en el capítulo que sigue, que es el de núcleo. Y posteriormente todo el espacio extracelular, o sea, todo lo que está por fuera, lo vamos a revisar en un capítulo que se llama así, como su nombre lo dice, matriz extracelular. Esta sería, digamos que la segunda sección del curso. Cuando ya terminemos esta segunda sección, pues obviamente pasaremos a revisar ya los tejidos básicos. Entonces, en esta segunda sección, que es un poquito larga, pues sí nos vamos a entretener, pues parte de este primer examen parcial y la siguiente que sería pues, ya continuar con el segundo parcial, ¿verdad? Antes de que se me olvide, su examen me dijeron que lo tienen el 18, creo, ¿verdad? Entonces todavía tenemos, estamos esta semana, todavía tenemos, bueno, lo que sea de clases de esta semana, lo que sea la próxima, lo que avancemos toda la próxima semana para su examen y sí, sería hasta lo que revisáramos entonces, porque según veo aquí, si mi mente no me traiciona, si no, jefe de grupo, desmiéntame, nomás dígame si es el 18, por favor. De momento sí está para el 18, doctor. ¿Sí, verdad? A ver. Si no, no me han comentado nada diferente. Hasta ahorita sigue en pie. Sí, pues es lunes. ¿Sí? Entonces, hasta lo que revisemos el próximo miércoles, sería lo que estaría incluido en su primer examen parcial. Entonces, probablemente todo lo de citoplasma a lo mejor lo alcancemos. Ya nomás lo de núcleo quedaría para el segundo parcial, ¿no? Entonces, espero, igual si avanzamos más, pues más. Entonces, para que más o menos se vayan dando un cáliz y de batallas y de afuera sototototota, tengan leído los primeros 2 capítulos de su libro. Bueno, entonces vamos a comenzar el capítulo de biología celular, todo lo que es espacio intracelular. Pues ustedes ya saben que las células pues, son unidades funcionales básicas de los organismos. Las células se agrupan y son las que van a formar los tejidos. No olviden el dogma o la regla básica de la histología, que esta se conforma por 4 tejidos básicos, ¿sí? Número 1, tejido epitelial, que de hecho en ese orden los vamos a ir revisando. Número 2, tejido conectivo. Número 3, tejido muscular, que revisaremos dentro de 2 módulos más. Y tejido nervioso, pues obviamente en el módulo de neuro ya más adelante. En el caso de nuestro programa son solamente epitelio y conectivo los que vamos a ver, ¿verdad? Entonces,
prácticamente nuestro cuerpo humano se conforma por un conjunto de millones y millones y millones de células que apenas si corresponden un poquito más de 200 repetidas. Entonces, pues obviamente estas 200 versiones de células están repetidas de muchas maneras, ¿verdad? Por cientos, por miles, por millones. Obviamente unas son menos abundantes que las otras, ¿verdad? Por decir un ejemplo, la célula más abundante del cuerpo humano son los glóbulos rojos de la sangre o los eritrocitos. Los eritrocitos de la sangre que se cuentan por millones, por microlitros de sangre, ¿verdad? Y a lo mejor nos podemos ir con las, ¿qué podemos poner de ejemplo? Así rápido, células en poca cantidad. Bueno, los macrófagos esplénicos o los macrófagos del vaso. Estas a lo mejor, si las otras se cuentan por millones por microlitro, a lo mejor estos en el vaso, macrófagos esplénicos, pues apenas podemos encontrar unos 50,000, por decirlo así. Entonces, para que se den una idea que pues obviamente el conteo celular varía de un tejido y de un sitio a otro, pero con todo y esto, apenas este piquito de 200 o un poquito más de células son las que van a formarnos estos 4 tejidos básicos y a su vez estos nos irán formando órganos, aparatos y sistemas. No olviden que la célula como organismo pues queda separado del medio exterior por una cubierta especial que se llama membrana plasmática. La membrana plasmática también se le conoce como plasmalema, ¿sí? Es una doble capa de fosfolípidos. Esto es muy importante dentro de la estructura química. A lo mejor algunos de estos conceptos ya los están revisando en biología molecular, pero bueno, también les sirve de repaso. ¿Cuáles son los compartimentos que tiene la célula que vamos a dividir en su estudio? Bueno, todo lo que está por dentro de la célula, todo lo que está por dentro de la membrana se le llama protoplasma. Todo lo que está por dentro. El protoplasma se divide en citoplasma y carioplasma. Obviamente el carioplasma, ¿qué es? Pues el carioplasma es el núcleo, ¿verdad? El citoplasma se extiende desde lo que es la membrana celular hasta la cubierta del núcleo o la membrana nuclear, o también se le llama envoltura nuclear, ¿sí? Entonces, este apartado de espacio intracelular está dividido en su texto en 2 capítulos, el capítulo de citoplasma, que es este, y el de núcleo, que se revisará más adelante. Entonces, esta es una imagen clásica de los textos de histología y sobre todo de biología celular, que se lleva, por ejemplo, en la secundaria. Yo creo que una imagen como esta, desde la secundaria nosotros la hemos visto, ¿verdad? Clásica imagen de una celulita con sus organelos, la estructura de núcleo. Incluso algunos de ustedes, no me dejarán mentir, hicieron la clásica maqueta de la célula o los obligaron a hacer la clásica maqueta de la célula, cada uno con sus organelos y que dibujando ahí el núcleo y que ahí se consiguen el hielo seco y que para poder hacer cada una de las estructuras. Entonces, pues nosotros vamos a revisar cada uno de estos organitos, organelos, pero obviamente con una profundidad mucho mayor y pues obviamente con un enfoque médico, ¿verdad? Como debe ser. Bueno, dentro del citoplasma, no se les olvide, otro sinónimo de citoplasma es citosol. Pues encontramos a los organelos, que son estructuras metabólicamente activas, así como los organelos son como si fueran nuestros órganos propios de nosotros, que tienen múltiples funciones precisas que revisaremos a continuación. Todas las células tienen una morfología propia. Hay células que son altas, células que son chaparritas, células que son gorditas, células que son flaquitas, células cuadradas, células cilíndricas, células aplanadas. Todo esto es morfología. La morfología de las células se la debemos gracias a un esqueleto propio. ¿Sí? Este esqueleto propio recibe el nombre de citoesqueleto o esqueleto celular. Así como nosotros tenemos un esqueleto de huesos, cartílagos y músculos, la célula también tiene un esqueleto propio, pero este obviamente no tiene estos componentes. Tiene proteínas, tiene moléculas que forman filamentos, ¿sí? Y estos filamentos forman toda una red
que contribuye a formar este esqueleto celular. Esto lo vamos a revisar más adelante. Tenemos algunas imágenes. Mucho de lo que vamos a ver en este capítulo no son imágenes como esta. Esta nomás es para explicar rápido morfología, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una imagen de tejido nervioso, ¿sí? Una imagen de tejido nervioso en donde vemos una célula que tiene una forma piramidal. Vemos una célula de gran tamaño que corresponde a una neurona piramidal de la corteza cerebral. ¿Sí? Vean la forma. Yo nomás lo que quiero que se queden con la enseñanza es la morfología. Vean cómo tiene una forma triangular, el núcleo muy grande, el nucleolo muy prominente, el citoplasma. Y vean incluso cómo las células de afuera tienen incluso un tamaño menor comparado con la misma neurona que es muy grande. Esta es una imagen con hematoxilina y eosina, clásicas imágenes de histología que vamos a revisar muchísimo, no solo en este módulo, sino en muchísimos módulos más, primero Dios. Y por ejemplo, estas celulitas, aquí está núcleos en morado, no se les olvide, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. En este caso llama la atención que las celulitas, muchas de ellas tienen estas vacuolas, estas grandes vacuolas en el citoplasma que no se tiñen. Estas células de hecho incluso forman un grupito, miren, este es un grupito, este es otro grupito, este es otro grupito. Cada uno de estos grupitos reciben el nombre de glándulas. Luego vamos a ver cuál es la definición, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, este grupito de células se conforman por células que son gorditas, porque tienen vacuolas que secretan una sustancia. En este caso, la sustancia involucrada es mucina, es moco. Esta es una imagen de glándulas del intestino. Y ya conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cada uno de los componentes. Pero bueno, les digo, mucho de lo que vamos a revisar en este apartado, pues es imagen con microscopio electrónico, ya sea de transmisión o de barrido. Esta es una microscopía electrónica precisamente de transmisión, en donde vemos a bajo aumento una célula. De este lado quedaría la membrana celular. Esta es la estructura del núcleo, miren. De hecho, esta es la estructura del núcleo con el nucleolo evidente y por fuera tenemos múltiples organelos. Organelos que vamos a ir revisando poco a poco para ir viendo características específicas, ¿sí? Entonces, todo lo que está por dentro de la membrana se llama protoplasma. El protoplasma abarca citoplasma y el carioplasma, que es el núcleo. ¿Cuál es la clasificación de los organelos? Los organelos nosotros los clasificamos en dos grupos, de acuerdo a si estos tienen o carecen de membranas. Entonces, clasificación de los organelos en dos grupos, grupo de los membranosos y grupo de los no membranosos. Tenemos primer grupo de los membranosos. La mayoría de los organelos que nosotros conocemos pertenecen a este. El núcleo, por ejemplo, que es el organelo más grande. Retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, todo lo que es el sistema de vesículas del aparato digestivo, todos estos pertenecen a membranosos. Luego tenemos los no membranosos. ¿Qué les digo? Algunos de estos puede ser que sea la primera vez que los escuchamos, ¿verdad? Algunos otros medio mencionados los entendemos, como los ribosomas, por ejemplo, ¿verdad? Pero también dentro de los no membranosos tenemos, por ejemplo, los proteosomas, que son parte del aparato digestivo que destruye proteínas. Todos los elementos del citoesqueleto que mencionamos ahorita, todos los elementos del citoesqueleto son no membranosos. Es más, todo lo que tiene que ver con los centriolos y también incluso el aparato de división celular, el uso mitótico, también pertenecen al grupo de los no membranosos. Entonces, esta es la clasificación de organelos membranosos y no membranosos. Vamos a platicar entonces primero de la cubierta celular. La cubierta celular se llama membrana, plasmalema o membrana plasmática, membrana celular. Y ya después, terminando este apartado, pues ya entramos de lleno con cada uno de los organelos, ¿verdad? Pues este es el límite que tiene una célula y la separa de su medio exterior. La membrana celular tiene la característica de que no es visible con el microscopio óptico, ¿sí? Ustedes solamente con el microscopio óptico
pueden ver los límites celulares que tiene una célula y otra. Y sí, probablemente ahí está la membrana, pero que ustedes digan, esa rayita es la membrana, no es cierto. ¿Por qué? Porque la membrana celular tiene un espesor, cuando muy, muy grande, de unos 100, 120 nanómetros. Entonces, en realidad, el poder de resolución del microscopio de luz es de 0.25 micras, 250 nanómetros, se sale de nuestro poder de resolución, ¿sí? La membrana celular se compone de una doble capa de fosfolípidos y tiene un montón de estructuras insertadas. La membrana celular tiene un relieve impresionante, es como si estuvieran observando la superficie de un planeta. Tiene elevaciones, tiene depresiones, tiene hoyos, tiene muchas cosas. Y esto se debe a que tiene muchísimos elementos moleculares insertados en ella. Y esto pues ayuda a comunicación, a la comunicación que tiene la célula con el espacio extracelular. Aquí tenemos nuevamente unas imágenes con hematoxilina y eosina. Aquí se observan las células, no se les olvide, núcleos en morado, citoplasmas en rosa, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Y esta, por ejemplo, de aquí es una celulita, esta de acá es otra celulita, esta de acá es otra celulita. Y vean cómo entre una célula y otra se puede observar esta línea. Estos son los límites celulares. Límites celulares. Obviamente, pues sí, aquí van a estar las membranas, pero esta línea no es. Esta línea involucra, y pudiéramos decir, las dos membranas de cada célula vecina y aparte un pequeño espacio que queda entre ellas, ¿sí? Por eso nosotros cuando vemos con el microscopio de luz, pues decimos, bueno, se observan límites celulares, límites. Vean, les digo, aquí está lo que es la estructura del núcleo, con su nucleolo prominente, y les digo un citoplasma rosa eosinófilo. Una estructura trilaminar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da, con la imagen del microscopio electrónico, 3 regiones de interés, o nos permite identificar 3 zonas. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. La doble capa de fosfolípidos tiene una propiedad muy importante, ¿sí? Que se llama propiedad anfipática. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana celular tiene la capacidad de poder resguardar el agua, llevarse bien con el agua, pero también repeler para servir como aislante. Entonces, la membrana celular tiene esta doble propiedad que es contraria, ser hidrofílica, pero también ser hidrofóbica, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se le conoce como característica de ser anfipática. Esto es lo que les decía, la membrana celular tiene muchísimas cosas insertadas, importantes en su funcionamiento, proteínas integrales, proteínas periféricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está un pequeño esquema en donde se puede ver la estructura de una membrana. El componente, bueno, el espacio extracelular, acá está en color azul por fuera, el espacio intracelular, o sea, el citoplasma está aquí en color, como color carne, color cremita, y vean, la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos. Esta sería una capa y esta sería la otra capa, y ustedes me van a decir, bueno, Doc, ¿y cuál es el aspecto trilaminar? Fíjense bien, 2 láminas son las porciones hidrofílicas periféricas, esta es una y esta es otra. Y la porción hidrofóbica, que es la de los lípidos que queda en el centro, se fusiona y forma un solo componente. Por eso con el microscopio electrónico se observa trilaminar. Esta sería una, esta sería otra lámina y esta sería otra lámina, para que me entiendan, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con el microscopio electrónico. Vean cómo, les digo, la membrana celular tiene un relieve bien distintivo, tiene elevaciones, tiene muchísimas proteínas insertadas, incluso carbohidratos, tiene proteínas incluso que entran y salen y dan varios giros en la membrana, ¿sí? Que les llamamos proteínas multipaso, proteínas integrales que atraviesan por completo de un lado y de otro la célula con receptores, proteínas periféricas que solamente están de un solo lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, tenemos las imágenes con el microscopio electrónico de lo que es la membrana celular. De este lado
tenemos una célula y de este lado de acá abajo tenemos otra. Entonces, ahora sí, yo les puedo decir cuál es una membrana. Miren, esta es una membrana. Y acá arriba, esta es otra membrana. Entonces, de aquí para acá es una célula. De aquí para acá es otra célula. Entonces, esto sería citoplasma, esto sería citoplasma. Microscopía electrónica. Ahora bien, ¿ustedes ya vieron o ya se percataron dónde está el aspecto trilaminar? Tienen que echarle ojo. No está tan, porque sí, este es un gran aumento, pero pues obviamente no tuvimos un mayor acercamiento en la foto, pero sí se puede ver. Préstele atención a esta zona, a esta zona de aquí. Voy a activar nuevamente la flecha del mouse para que lo puedan ver mejor. De hecho, aquí se puede ver el aspecto trilaminar. Las porciones hidrofóbicas se pintan oscuras, que no se les olvide con el microscopio electrónico, lo oscuro se le llama electrodenso, mientras que los lípidos se pintan claros o electrolúcidos. Déjenme les saber. Ahí les va. Esta sería, vean la puntita del mouse. Esta sería, esta línea oscura sería porción electrodensa, la porción hidrofílica. Esta otra sería la porción hidrofílica, también oscura electrodensa. Y en medio se ve una línea clara. Entonces, cuando yo observo la membrana con el microscopio electrónico, les digo, me da un aspecto trilaminar. Vean, incluso, esta es una fotografía con el microscopio de fuerza atómica. Impresionante, ¿verdad? Es como si estuvieran viendo la superficie de un planeta. En la superficie, que todo esto pues probablemente sean receptores, proteínas, tiene hoyos, canales de comunicación, ¿sí? La membrana celular es toda una estructura compleja. De hecho, uno de los conceptos recientes que ya le han prestado atención los autores, que ya se hace énfasis en el conocimiento de la superficie de un planeta, en realidad tiene dominios localizados con funciones y estructuras particulares. O sea, en realidad la membrana es como si fuera una especie de rompecabezas bien armado, y cada pieza del rompecabezas tiene distintas moléculas con funciones y composiciones específicas, ¿sí? Con concentraciones de colesteroles, lípidos, específicos para cada pieza de rompecabezas. A cada una de estas piezas de rompecabezas les llaman balsas lipídicas. Les digo porque ya el conocimiento de la biología celular y la biología molecular ha avanzado muchísimo. Ya antes nomás decir, sí, la membrana celular, doble capa de fosfolípidos, bla, 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 y se acabó. Tiene receptores y punto, ¿no? Ya ahorita, ya las investigaciones han llegado a más profundidad de que incluso ya la membrana celular es como si fuera un tablero, o como les decía ahorita, un rompecabezas armado, en donde cada pieza de rompecabezas, cada piecita, corresponde a una balsa, con obviamente estructura y funciones particulares, ¿verdad? Dentro de las correlaciones clínicas, ahí les va, para que se den una idea. Existen bacterias, hay una del género Shigella flexneri, Salmonella typhimurium. Estas las van a revisar en microbiología en nuestro módulo, en mi módulo, el siguiente año, en enero. Van a llevar microbiología por ahí con el maestro Vapaseo. Se van a tupir de todos estos temas. Obviamente estas bacterias son causantes de enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Bueno, algunas bacterias, y pongo el ejemplo de estas dos, una Salmonella y una Shigella, secuestran estas balsas. Y al secuestrarla, bloquean mecanismos de señalización y incluso utilizan estas balsas para permitir la entrada a la célula. Entonces las bacterias ya identifican incluso cuál pieza de rompecabezas es la importante para pegarse ahí, bloquearla, y más aún que esta balsita le sirva
para entrar. Incluso muchas bacterias utilizan estas balsas para evitar la fagocitosis. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunas balsas donde ellas se pegan no son susceptibles a hacer proceso de endocitosis, nomás algunas zonas, pero las mismas bacterias las identifican. Entonces, les digo, ya estos conceptos de membrana celular ya son cosas que ya han ido avanzando mucho y se han agregado muchos conocimientos. Y lo más reciente que se tiene es el conocimiento de las balsas lipídicas. Y les digo, componentes de las membranas celulares, pues podemos encontrar proteínas, múltiples proteínas insertadas, algunas de ellas incluso entran y hacen muchos desplazamientos dentro y fuera de la membrana, o sea, entran y salen, entran y salen, entran y salen, a lo que se le llama efecto multipaso, proteínas multipaso, ¿verdad? Obviamente, también a la membrana celular, aparte de microscopía electrónica de transmisión y de barrido, pues se le han sometido otras técnicas para poderla conocer mejor. Una de las técnicas que también sirvió mucho para el estudio y conocimiento de la membrana celular es la criofractura, que ya lo mencionamos ahorita. ¿Sí? Con técnicas de criofractura, los investigadores pudieron separar la membrana en dos hojuelas, como si estuvieran abriendo un libro para leer. Y esto, pues obviamente, al abrir las dos hojuelas nos daba un aspecto y nos permitía ver lo que es la superficie hidrofóbica, que es la que está en el centro. Entonces, con las técnicas de criofractura pudimos separar la membrana y dividirla en dos hojuelas. Una hojuela que da hacia el interior, que es la que se le llama hojuela interna, y una hojuela que da hacia el espacio extracelular, que sería la hojuela externa. Y estas hojuelas incluso les llamaron caras. La cara E, que si lo abrimos como libro, da hacia el espacio extracelular, D, E, extracelular, y la cara P, que se abre hacia el interior, P, de protoplasma. Entonces, este concepto surge con la aplicación de técnicas de criofractura y poder abrir la membrana celular como si fuera la estructura de un libro, ¿sí? Con una hojuela, cara E, que da hacia el extracelular, y con una hojuela que da hacia el interior, cara P, de protoplasma. Aquí tenemos algunas imágenes de microscopía electrónica. Vean cómo la membrana celular es una estructura que no es lisa, tiene relieves, tiene elevaciones, ¿sí? Esto es muy, muy importante entenderlo, ¿verdad? No nomás es una simple cubierta, no nomás es una envoltura y ya, ¿no? Maneja toda una serie de estructuras para permitir tener una comunicación con el espacio extracelular. Algunas de las características que tiene la membrana celular, pues obviamente características que son a favor de ella. Por ejemplo, las membranas pueden contar con elementos que nos sirven como función de canal de iones, ¿sí? Bombas de iones, conductos para el desplazamiento de iones, receptores, ¿sí? Receptores para señalización, ligandos para moléculas que están en el espacio extracelular o incluso efecto de enzimas, ¿sí? La membrana celular tiene muchísimas cosas con distintas funciones en particular, ¿sí? Y esto es muy importante y lo vamos a ir revisando poco a poco. Un concepto importante dentro de biología celular es el concepto de glucocáliz. Lo vamos a revisar ahorita a continuación. ¿Qué es el glucocáliz? Fíjense bien. El glucocáliz son una serie de moléculas, principalmente carbohidratos en cadenas, que forman una capa en la superficie de las membranas celulares, pero no en todas las células, solamente en algunas. Y sobre todo está muy desarrollado en células que tienen capacidad de transporte y capacidad de absorción. ¿Cómo se observa el glucocáliz? El glucocáliz se observa como un material oscurito, velloso en la superficie de la membrana. Ahorita lo vamos a ver. Ya molecularmente, les digo, se conforma por cadenas de carbohidratos y muchas de las funciones tienen que ver con efecto de reconocimiento y adherencia. Y les digo, están muy desarrolladas en células que tienen un efecto de absorción, ¿sí? Un efecto de unirse a receptores. El ejemplo característico donde podemos observar el glucocáliz muy desarrollado
es el intestino. Regresamos a las imágenes con hematoxilina y eosina, así rápidamente. Esta es una imagen de la superficie del intestino delgado teñida con hematoxilina y eosina. No se les olvide, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Pero si ya le habrán puesto atención al texto, digo, a la fotografía, pues se habrán percatado que entre todas estas celulitas, igual volvemos a lo mismo. Hay algunas que tienen un material que no se tiñe. Pero bueno, yo lo que quiero que le presten atención, estas células son las células de la superficie del intestino delgado y están capacitadas para la absorción de nutrientes. Todo lo que quieran, todo lo que consumimos en la dieta. Bueno, ahora, estas celulitas, prestenle atención a esta parte de aquí. Luego les voy a explicar y más adelante vamos a ver cómo se le conocen a las regiones o a las partes que tiene una célula por su ubicación en el espacio. Pero eso lo vamos a ver más adelante para que no se me hagan bolas. Yo lo que quiero es que le presten atención a esta zona. Este ribetito que se pinta un poquito más rosa respecto al citoplasma. Esta línea que se remarca más intensamente de color rosa, como un magenta. ¿Sí? Esa zona, en la superficie del intestino, es la zona donde están las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son elementos que ayudan a la absorción de nutrientes. Ahora vemos esta imagen con el microscopio electrónico. Me voy a regresar otra vez. Hagan de cuenta que yo observo este pedacito de aquí, el que les estoy señalando, este ribetito de color magenta, esta línea más intensa de color rosa. Yo esta zona la veo con el microscopio electrónico, con mucho acercamiento. Y voy a ver esto. Estas elevaciones que parecen como deditos, se llaman vellosidades intestinales. Esta es una, esta es otra, esta es otra, acá está otra más, otra más. Todo el epitelio de la superficie del intestino delgado tiene estas vellosidades y el objetivo de estas vellosidades es incrementar el área de superficie para la absorción, ¿sí? Obviamente facilitar la entrada de nutrientes, la entrada de proteínas, la entrada de vitaminas, etc. Lo que se absorbe en la dieta. Bueno, estas vellosidades obviamente pues incrementan el área de superficie, ¿verdad? Pero esto no es suficiente para ayudar a la absorción. Requieren de moléculas que ayuden también, aparte de protegerlas, sirvan también como receptores y enlace para ayudar a la absorción de nutrientes. Ahora, en cada una de estas vellosidades, les digo, aquí está una, otra más, préstenle atención a la superficie de ellas. Y pueden ver este material aquí. Este material que está en la superficie es el glucocáliz. Y son cadenas de carbohidratos que están en la superficie de la membrana, que en este caso la membrana está en las microvellosidades, estas estructuras que les digo que parecen deditos, y estos carbohidratos forman esto que le conocemos como glucocáliz y son elementos importantes en el proceso de absorción. Ahora bien, usted me dice, bueno, Doc, ¿y dónde está el reborde que vimos ahorita de color rosa, de color magenta? ¿De dónde a dónde abarca? Porque me voy a regresar. Yo les dije, les voy a dar un acercamiento a esta zona para que la vean. Bueno, la línea, esa que vieron ustedes de color magenta y color rosa, es de aquí hasta acá, todo esto. Ya se dieron una idea cómo con el microscopio electrónico yo puedo ver mucho más allá. Mire, es una idea, mire. Obviamente aquí está el glucocáliz. Gracias a la presencia del glucocáliz, que son una cantidad alta de carbohidratos, es posible poder teñir, ¿sí? Poder teñir las vellosidades intestinales con una técnica especial para carbohidratos. Y de hecho, si yo le hago esa técnica, cualquiera que sea de carbohidratos, ahorita la más importante, ahorita le vamos a decir cuál es, esto se puede pintar intensamente, esta línea. ¿Alguien de ustedes sabrá qué tinción especial pudiéramos aplicar aquí
¿La de para paz, carbohidratos. doctor? Exacto. La técnica de paz. Ya se me vino la tos. Válgame. Damos un traguito al agua. Bueno, ya. A veces se nos vienen esas basuritas que nos pegan en la garganta y va, ya me batalla uno para poder hablar. Exactamente, técnica de paz. Y si nosotros le hacemos un paz a esto, no, hombre, esta línea se pinta, pero bonita, de color magenta, intensa, rosa. Entonces, el glucocálice es un elemento importante asociado a la membrana. Más adelante, cuando revisemos cada uno de los epitelios, cada una de las células, vamos a estarlo mencionando en alguno de ellos. Ah, tiene glucocálice prominente. Ah, tiene glucocálice prominente. Bueno, que no se les olvide que son grupos de carbohidratos complejos asociados a la membrana y muchos de ellos tienen funciones de absorción, funciones de ligar receptores. Ok. Bueno, pues entonces viene el apartado de los organelos. Vamos a platicar ya meramente de lo que es citoplasma con cada uno de los elementos. Vamos a ver hasta aquí. ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran agregar? Yo tengo una duda, doctor. Échele adelante. Vamos a ver los procesos de intercambio de, pues sí, de sustancias por la membrana. Procesos de intercambio de sustancias. ¿Cómo a qué nos referimos más o menos? Bueno, es que en el libro venían esos procesos así como de... Ay, es que se me fue el concepto, pero sí Ya es... le entendí, ya le entendí. Usted se refiere a la parte que viene que difusión simple, difusión facilitada, Sí, transporte exacto, activo. Sí, ¿verdad? exacto. Sí, exacto. Sí, esa parte nosotros no la vamos a revisar. Ustedes la van a ver en biología molecular, porque ya es meramente del movimiento y transporte de sustancias, no es tanto de morfología. Sí, nosotros vamos a centrarnos más en la parte morfológica. Sí lo puede leer, no hay problema, pero nosotros no lo vamos a revisar ahorita. ¿Sí? Acuérdense que lo que nosotros preguntamos es, ¿está el libro? Sí, pero está también lo que revisamos aquí. Pero sí, no lo vamos a incluir para que no se me vayan a estresar con eso. Ok, gracias. De nada, entonces, pues queda menos de un minuto, muchachos. Los va a salvar la campana, ya quedan 20 minutos. Vamos a salir hoy un poquito más temprano. La siguiente semana continuamos con citoplasma. Léanse completito citoplasma, por favor. Sí nos quedan muchísimas diapositivas, pero la siguiente semana probablemente sí nos aventemos todo citoplasma. Entonces, bien leído, por favor, de su texto. Lean, interpreten las figuras, por favor, eso es muy importante. ¿Sale, vale? Entonces nos vemos el próximo martes. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doctor, doctor. buen día. Buen día.